Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por ya estar aquí conectados. Veo que hay un buen grupo ya listos para comenzar nuestro tema de esta noche. Quisiera, pues como siempre, solicitar que si pueden ponerme un comentario por ahí para saber si estamos bien, si me están escuchando bien, si la transmisión está llegando bien. Noto que hay un poquito de problema con la señal de internet, entonces es posible que a ustedes les esté llegando un poco cortada la señal. Entonces, si pueden, por favor, ponerme un mensaje por ahí, un saludo, un comentario, y desde ya, pues, les invito a poner sus preguntas para el tema de esta noche. Hoy vamos a estar conversando acerca de comprar o alquilar. ¿Qué es mejor? Parece muy obvio, parece muy simple. De hecho, pareciera como una decisión, podríamos decirlo así, bastante sencilla hasta cierto punto. Sin embargo, no lo es. De hecho, muchas familias, muchas personas que de alguna manera tienen la intención de comprar una propiedad, pues pasan por mucha duda, precisamente porque no es una decisión sencilla. Así que, pues bueno, hoy vamos a estar conversando de eso. Voy a compartir contigo muchas de las ventajas de cada una de las opciones. Ventajas de comprar y desventajas, ventajas de alquilar y sus desventajas. Como siempre, aquí en este programa, Tu Agente Inmobiliario, pues lo que buscamos es precisamente poder brindarles a ustedes consejos, información de valor y todo aquello que pueda serles de utilidad para poder tomar mejores decisiones. Ese es nuestro objetivo y así que pues vamos a tratar nuevamente en esta noche de cumplir con esa meta, ¿sí? Un saludo para Mirna Tunches, que ya está por ahí conectada y te agradezco mucho el mensaje. Dice que se escucha muy bien, así que eso es muy bueno, porque entonces significa que estamos súper listos. Gracias a todos por estar conectados. Y bueno, pues vamos de lleno. Tengo aquí unas notas que me van a servir de guía para no omitir nada de lo que quiero transmitir con ustedes, pero si me permiten, nada más quiero hacer una mención por acá, porque pues no puedo dejar pasar que pues esta transmisión también es patrocinada por uno de nuestros aliados y uno de nuestros socios, que es Inverse. Inverse es la empresa de asesoría contable que nos acompaña y nos ayuda a, pues yo como siempre lo digo, nos ayuda a proteger nuestro negocio. Para todas las personas que tienen una pequeña, mediana empresa o grande, es súper importante cuidarse mucho en el tema fiscal, tener todo en orden, tratar de llevar sus cuentas en orden y también pues todo lo que tiene que ver con los reportes fiscales. Así que pues una recomendación importante que les dejo en esta noche nuevamente a los amigos de Inverse, pueden ubicarlos en su página web o bien en la página de Facebook también de nombre Inverse. Entonces, ahí pueden encontrar mucha información acerca de ellos y estoy seguro que la asesoría que les van a brindar es de excelente calidad. De hecho, ellos trabajan con nosotros y pues podemos recomendarlos al 100%. Así que esa es la recomendación. Muy bien, volviendo acá, pues bueno, vamos de lleno. Según información del Banco Interamericano de Desarrollo, la cantidad de propiedades que se rentan en Latinoamérica ha aumentado considerablemente en las últimas 2 décadas. Eso significa que muchas personas se inclinan más por alquilar una casa que por comprar una casa. Eso se debe a diversos factores. En primer lugar, podríamos pensar que en muchos países, y hablando específicamente de Guatemala, el precio de la tierra va cambiando y en algunos casos el precio puede elevarse considerablemente, dejando por fuera las posibilidades de algunas personas de poder comprar algo propio. ¿Por qué? Porque si pensamos, como lo conversábamos la semana pasada, si pensamos en el perímetro de la ciudad, pues todos sabemos, o quienes han cotizado de un tiempo para acá, saben que los precios de casas y apartamentos en el perímetro de la ciudad, pues son bastante elevados. Entonces, de alguna manera,
Para quienes quieren vivir más hacia el centro, pues es mucho más costoso. Vivir hacia los municipios periféricos de la ciudad, pues es un poco más accesible, pero entonces volvemos nuevamente al tema de distancia, tráfico y contra la ubicación que nosotros eventualmente vamos a elegir. Entonces, el precio de la tierra es uno de los factores por los cuales muchas personas finalmente optan por por alquilar en lugar de comprar. Lo segundo es no necesariamente el precio. Puede ocurrir que parte de las razones por las cuales muchas personas se inclinan por el alquiler es por el déficit de vivienda. O sea, no solamente que el precio puede estar un poco, pues ya fuera del alcance de muchas familias, sino que además de eso, el otro factor es que no hay suficiente vivienda. Y cuando decimos no hay, no significa pues que no haya oferta. Definitivamente en Guatemala es un país que tiene muchísima oferta inmobiliaria y lo conversábamos también hace unos días. Guatemala tiene muchos proyectos en este momento en construcción y la cantidad de proyectos pues es cada día mayor, de tal manera que oferta de casas en venta sí hay. Lo que pasa es que pues entonces ahí también tenemos que poner en la balanza el tipo de casa al que nosotros aspiramos, ¿verdad? O al que la familia eventualmente aspira contra la oferta que eventualmente encuentra, porque si es una familia, por poner una ilustración, de 4 o 5 miembros o más, entonces no es una casa tan pequeña la que necesitan. Y en ese sentido, entonces el precio podría estar ya un poco más elevado de lo que su presupuesto les permite. Ese es el tipo de cosas en las que eventualmente son los factores que hacen que muchas personas se inclinen más hacia alquiler por el hecho de que pues, las casas que encontramos, digamos, de vivienda social o de vivienda un poco más accesible en precio, pues son casas pequeñas. Entonces, pues una casa pequeña no necesariamente resuelve el problema familiar de poder tener una vivienda. Así que, de acuerdo a lo que es el BID, esos son algunos de los factores que hacen que el fenómeno de adquirir vivienda pues tienda mucho a irse primariamente a la parte de alquiler. No significa que las personas no estén comprando. Obviamente, si nadie comprara, pues no existiría el mercado inmobiliario en Guatemala y definitivamente es un mercado floreciente, un mercado muy grande, un mercado con mucha oferta, con muchas opciones. Aún así, muchas personas se preguntan, ¿qué es mejor? ¿Comprar o alquilar? ¿Por qué? Les cuento esta breve historia. Hace algún tiempo conversaba con un amigo y recuerdo que este amigo, pues ya arriba de 50 años, me decía, de hecho él toda su vida, hasta donde yo recuerdo, pues toda su vida había alquilado, ¿sí? Y de hecho él venía de una familia cuyo papá había alquilado la misma casa donde ellos vivían. Entonces, su padre alquiló por muchos años, de hecho creo que alquiló casi toda su vida, y cuando falleció, ellos pues se quedaron en esa casa que era también alquilada porque conocían al propietario y entiendo que el propietario les daba pues un buen precio y ellos estaban alquilando ahí y siguieron alquilando. Este amigo me decía, un día estábamos ahí pues comiendo unos hot dogs y conversando y me dice, mira, yo creo que realmente yo nunca voy a comprar una casa, no lo necesito, me siento bien, me siento tranquilo. Vivían en una zona céntrica, es decir, estaban, pues, podríamos decir, muy bien ubicados y tenían muchos años de alquilar ahí. Y él me decía, yo nunca voy a comprar una casa, creo que no lo necesito. Ya de todos modos, mis años de poder invertir en una casa, siento que ya pasaron. Y pues estoy cómodo, me siento bien y pues aquí estamos bien. Entonces, ese es un ejemplo de cómo muchas personas realmente prefieren alquilar durante muchos años, casi podríamos pensar que toda su vida, y es una buena opción para ellos. Así que les menciono, entremos en detalle un poco en el tema del alquiler. Antes de entrar un poquito en el tema, voy a leer aquí algunos mensajes que me están poniendo. Mi amigo Edwin Fuentes, muchas gracias. Saludos a todos y gracias por el mensaje, de verdad. Carlitos Arana, también muchas gracias por estar conectados. Y Delia Villacinda también, un saludo, muchas gracias. Les
aprecio sus mensajes, de verdad me son de mucha utilidad para ir teniendo un poquito de retroalimentación. Alquilar. Hablemos del alquiler. ¿Por qué el alquiler puede ser muy conveniente para muchas personas? Pues bueno, hay varios factores. Número uno, el alquiler normalmente tiene la enorme ventaja de que los compromisos, digamos, de renta son de corto plazo. La principal ventaja, conocida por todo el mundo, es que los alquileres son compromisos de corto plazo. Un año, eventualmente 2 años podríamos pensar para rentar una casa o un apartamento. Quiere decir que puedes vivir 1 año en un lugar, puedes vivir 2 años o ir extendiendo tu contrato de alquiler siempre con compromisos de corto plazo. Esa flexibilidad que brinda el alquilar una casa es muy positiva porque te puedes mover en cualquier momento. Por ejemplo, si por trabajo resulta que estás trabajando en una zona y luego pues tu trabajo te requiere que te muevas a otra zona, pues eventualmente para estar un poco más accesible, pues simplemente esperas que termine tu contrato, que puede ser 1 año, y en ese lapso puedes estar ya planeando moverte a otra zona un poco más accesible a tu trabajo, eventualmente más accesible al colegio de tus hijos o a cualquier otro tipo de interés que pudiera existir por el cual necesitas moverte. Entonces, probablemente la principal fortaleza que tiene el alquilar una casa es la flexibilidad para moverse. ¿Por qué? Porque los contratos son cortos. Entonces, eso abre muchísimo la opción de poder moverse o cambiarse en cualquier momento. O simplemente, imagínate que no te gusta el vecindario, imagínate que te tocó un vecino latoso, alguien que pues cada viernes tiene una gran fiesta y música, y tal vez tú no eres de fiesta. Y entonces dices, no, yo no quiero vivir aquí el resto de mi vida, no lo voy a soportar. Y entonces eso es una de las grandes ventajas de alquilar una casa, flexibilidad. Lo otro que podríamos mencionar como un factor en el tema de alquiler es que es una opción rápida. ¿Ves una casa? Puedes pensar, esa casa me gusta, está ubicada donde me gustaría vivir, en un condominio que me parece bonito, que me parece seguro. Veo la casa y si está en alquiler, inmediatamente puedes optar por alquilarla y es una opción rápida. Es decir, la documentación que te solicitan para un alquiler es menor. Normalmente las investigaciones para poder optar a una propiedad en alquiler son muy rápidas. Nosotros, por ejemplo, trabajamos le ofrecemos al cliente en 24 horas tenerle una razón para poder ya decirle al inquilino que sí puede optar a la casa. Y entonces es una opción sumamente rápida en comparación con lo que puede tomar, por ejemplo, la aplicación de un crédito para una compra de una casa. Entonces, como les digo, parecieran cosas muy simples, pero realmente agregan mucho valor a esta opción. Cabe mencionar, hay muchas personas, y voy a mencionar algunas cosas, y ojo con esto, al final de este tema, yo les voy a revelar algo que probablemente nadie les ha dicho, y no exagero, pero probablemente nadie les ha dicho algo que les voy a mencionar al final de esta charla, y ustedes van a descubrir que hay cosas que a veces no vemos y que pueden ser ventajas importantes a la hora de tomar decisiones. Así que al final se los dejo como una cápsula así muy, muy especial que me tengo guardada. Muchas personas dicen, a mí no me gusta alquilar. A mí no me gusta alquilar porque siento que es tirar mi dinero. Así es como lo expresa mucha gente. Siento que es tirar mi dinero. Prefiero lo propio. Y bueno, es respetable la forma de pensar de todos, pero todo tiene su razón de ser y por eso estamos analizándolo de esta manera. Mi objetivo finalmente es brindarles a ustedes consejos y asesoría, porque finalmente quien toma la decisión, pues es quien va a pagar, ¿sí? Quien va a desembolsar y quien va a vivir ahí. Así que cada persona en su momento tiene que poner en la balanza todos estos factores y decidir qué es lo mejor para su bolsillo y para su familia, ¿cierto? De eso es de lo que hablamos. Bueno, muy bien. La opción de alquiler es una opción que muchas personas eligen por el hecho
de que les es muy complicado, por un sinfín de razones, les es muy complicado ahorrar plata y lograr juntar lo que se necesita para un enganche, para una compra, ¿sí? Entonces, aunque parezca increíble y aunque uno podría pensar, bueno, pero es que juntar un enganche sí se puede, la realidad es que no es la realidad de todo el mundo. Normalmente, para comprar una casa pequeña, hoy en día, para comprar una casa, por decir algo, de unos 60 metros, necesitas por lo menos unos 15,000 quetzales de enganche. Para una casa de un nivel, una casa pequeña, en un condominio en la periferia de la ciudad. No estamos hablando de condominios en el centro. Para comprar una casa, digamos, de unos 80 a 100 metros, pues vas a necesitar 20,000, 25,000 quetzales. Para comprar una casa arriba de 100 metros vas a necesitar no menos de unos 30, 40,000 quetzales. Entonces, pues ya son cantidades que la realidad es que la situación de muchas familias no les permite ahorrarlo. Entonces, como es muy complicado lograr reunir esa cantidad de enganche, por esa razón es que pues optan por alquilar. De hecho, cuando a veces ponemos en la balanza también los precios de alquiler en comparación con las cuotas que se pagan de una propiedad, no son muy distantes. Muchas veces la diferencia es muy poca, ¿sí? Y uno podría pensar, ¿por qué esta persona está alquilando si por lo que paga de alquiler podría casi, por un poquito más, podría estar pagando su casa propia? Y la realidad es esa. No todo el mundo tiene acceso a juntar para un enganche. Y el otro tema también que hay que mencionarlo es que no todo el mundo tiene el perfil o el historial crediticio apropiado para poder aplicar la compra de una casa, ¿sí? Es decir, es súper importante contar con un enganche, si estás pensando en una compra, contar con un enganche y contar con un perfil apropiado que te permita salir aprobado en un crédito bancario. De hecho, aprovecho este tema para mencionarles, mi tema de la próxima semana será cómo lograr que aprueben tu crédito en el banco. Ahí voy a revelarte todo lo que tiene que ver con documentación, todo lo que tiene que ver con requisitos de calificación y algunos tips y algunos secretos que la experiencia nos ha dado para que sea más fácil lograr aplicar a un crédito, que sea más rápido y que realmente te salga aprobado. Esto la siguiente semana. Pero bueno, esas dos razones entonces son las que motivan a muchas personas a optar por el alquiler. Uno, no cuentan con el ahorro suficiente para un enganche y segundo, no cuentan con el historial apropiado para aplicar y salir aprobados en un crédito. ¿Eso qué significa? Que tienen, digamos, problemas de endeudamiento, situaciones financieras no resueltas, cuestiones que eventualmente les pueden representar un impedimento o que ellos creen que les puede representar un impedimento porque no saben cómo resolverlo. En muchos casos, y miren ustedes, a lo largo de años hemos visto el 99% de los casos, 95% si ustedes quieren para no sonar exagerado, el 95% de los casos se pueden resolver. Hay fórmulas, hay figuras para poder ayudarse a mejorar o a reparar su historial de crédito para que sea un expediente aceptado por un banco. Hay formas de hacerlo. Esto lo voy a conversar también la siguiente semana. Así que esa es otra razón. Siguiente razón para pensar en alquilar. Hay muchas personas a las que no les gustan los compromisos de largo plazo, ¿sí? Esto va un poco relacionado con lo que mencionaba muy al inicio. La opción de alquiler es una opción en la cual los contratos suelen ser de corto plazo, un año, cuando mucho dos, en vivienda. Por supuesto que en contratos comerciales hablamos de otra cosa, pero en residencial los contratos son de un año o 2 años y en algunos casos un poquito más, pero son excepciones. Entonces ocurre que hay muchas personas a las que no les gustan los contratos de largo plazo. Prefieren contratos de corto plazo. Simple y sencillamente los compromisos largos, y lo que pasa es que al momento de comprar, tú sabes que estás adquiriendo un compromiso, pues obviamente por el crédito, si estás comprando al crédito. Si estamos comprando contado, pues es otra historia. Pero al crédito,
Entonces los compromisos suelen ser de no menos de 10 años, pensando en una cuota que se pueda pagar, pero entre 10 hasta 25 años, ¿sí? Los bancos hoy en día te aceptan hasta 30 años aquí en Guatemala y en México hasta 35 años, imagínense ustedes. Entonces, son plazos muy largos. No quiere decir que sea malo. Así funciona el sistema. Así compran muchas personas. De hecho, el 90% de las personas que compran una casa lo compran con créditos de 25 años. No significa que salen en 25. Normalmente salen en menos, pero el plazo es 25 para que les quede una cuota más cómoda. De eso hablaremos en una próxima oportunidad. Pero la razón por la que muchas personas optan por un crédito, perdón, optan por un alquiler, es porque no les gustan los plazos de crédito muy largos. Entonces, esa es otra razón. Una más, razones para pensar en el alquiler. Tema de mantenimiento de la propiedad, ¿sí? Esto podría ser una ventaja y al mismo tiempo puede ser una desventaja. ¿Por qué? Porque normalmente el mantenimiento de la propiedad está a cuenta del propietario, ¿sí? Normalmente el mantenimiento es del propietario, si tiene que arreglar algo, si quiere mejorar, qué sé yo, sistema eléctrico, si quiere mejorar algún tema de agua, si quiere poner una bomba con un cisterna, lo que sea, todos esos temas corren a cuenta del propietario. Entonces, es importante conocer todo eso para que nosotros podamos ir entonces midiendo cuál es mejor, ¿sí? O cuál es mejor para mí, cuál es mejor para mi familia en este momento. Porque también hablamos de temas temporales, es decir, ¿qué es lo mejor para mí en este momento? Porque puede ser que mi prioridad hoy sea distinta a mi prioridad dentro de 5 años o dentro de 3 años, ¿sí? Entonces, por esa razón es que mencionamos todo esto. Entonces, aquí ya les he mencionado un poquito ventajas del tema de alquilar una propiedad. Muy bien. Déjenme leer algunos otros mensajes. Preparen, por favor, sus preguntas. Si surgen por ahí algunas preguntas, las pueden ir colocando aquí en el chat para que podamos ir conversando. Entonces, déjenme revisar. Voy a mencionar aquí a Tonito Cali. Gracias por tu mensaje. Aquí me pone un mensaje, digamos, con su comentario específico. Lo voy a leer un momentito completo. Luego tengo a Eli Orozco que dice, la matemática de esto es bien compleja. En Estados Unidos se le conoce como Price to Rent Ratio y en Guatemala nunca hacen este ejercicio al momento de ver opciones. Gracias, un excelente aporte. De hecho, precisamente, en efecto, hay temas técnicos, hay números, hay cosas que uno debe realizar para llegar a una decisión pues lo más sensata posible, ¿sí? De eso es de lo que hablamos. Ojo que hasta aquí en ningún momento he dicho que rentar o alquilar una casa o un apartamento sea malo. En ningún momento hemos dicho eso. Estamos hablando de opciones, estamos hablando de factores, estamos hablando de qué cosas inciden en que alquilar pueda ser positivo, puede ser positivo. ¿Sí? Por supuesto que tiene ventajas, como lo que acabamos de mencionar. Comprar también tiene sus ventajas y ahora mismo las voy a mencionar. Y de último vamos a hacer una leve comparación entre ventajas y desventajas de cada una de las opciones para que pues tengas ahí los parámetros completos para la toma de decisiones. Bueno, hablemos entonces de comprar. ¿Cuál es la principal razón por la cual las personas compran una propiedad? ¿Sí? Les doy 2 segundos para que ustedes piensen y me digan cuál creen ustedes que es la principal razón. Si me lo pueden poner ahí en el chat, te los voy a agradecer. Si pueden compartir esta transmisión, también se los voy a agradecer mucho porque nos ayuda a llegar a más personas. Tal vez alguien que tú conoces le interesa escuchar esto, alguien que está pensando en comprar o en alquilar en este momento, tal vez le interesa escuchar algunas de estas conversaciones que hacemos acá para que le sirva para poder tomar una mejor decisión. ¿Cuál es la principal razón por la cual una persona compra una casa? Pues bueno,
déjame decirte, lo que motiva a la gran mayoría de personas es el deseo de dejar un patrimonio. Exacto, ahí me lo ponía Erci Peláez, exactamente. Es su deseo, su sueño, su anhelo de dejar un patrimonio a sus hijos. Quizás esa sea la principal diferencia y quizás la principal motivación de peso a largo plazo que puede tener decidirse entre alquilar o finalmente lograr comprar. La compra te permite poder, aquí también me pone Mirna Tunches, poder heredar un bien a sus hijos, exactamente. Y Carlos dice por tener algo propio, exacto. Todos coincidimos. En realidad, el deseo detrás de una compra muchas veces tiene que ver con eso, con poder lograr hacer un patrimonio que el día de mañana lo puedas dejar en herencia a tus hijos. Con el alquiler no ocurre esto. El alquiler te da, como lo mencionábamos, muchas ventajas. Tranquilidad en muchos sentidos, la flexibilidad de moverte en cualquier momento que lo necesites, por la razón que sea. No hay compromisos de largo plazo, lo que hablamos, ¿sí? Pero el alquiler, con todo y todo, no te garantiza la formación de un patrimonio. Eso solamente la compra de una casa. Obviamente por eso es que tampoco es fácil comprar, porque no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo en Guatemala tendría una casa. Es un gran reto y es un sueño y es algo que requiere, pues, precisamente consejos como estos que te estamos brindando, porque requiere mucha sabiduría, requiere mucha inteligencia, hacer los números, comprender cómo funciona el sistema, entender cómo funciona un crédito hipotecario para saber lo que implica el compromiso y cómo puedes reducir el plazo de ese compromiso y un sinfín de cosas, ¿sí? Muy bien. Segundo factor, ventajas. Estamos hablando de ventajas de comprar. Ahora hablemos de comprar. El segundo factor importante que tiene comprar una casa es que puedes hacer modificaciones a tu gusto. Eres el propietario, eres el dueño, eres el rey o la reina de tu casa y por tanto tienes la libertad y la facultad de poder hacer todas las modificaciones que desees a tu propiedad. ¿Quieres construir un cuarto adicional en el espacio que la casa tenga? Lo puedes hacer. ¿Quieres construir un segundo nivel? Lo puedes hacer. ¿Quieres pintar de azul o quieres pintar de verde? Lo puedes hacer. No hay ningún obstáculo, no hay nadie que pueda impedírtelo, a diferencia del que está alquilando, porque el que está alquilando sí está sujeto a las limitaciones que el propietario indica, está sujeto a las cláusulas que el contrato establezca en cuanto a lo que se puede y no se puede hacer, y la mayoría de veces no se pueden hacer modificaciones, digámoslo así, importantes a la casa, salvo pintura y algunas cosas menores o reparaciones menores, pero modificaciones mayores no están permitidas, salvo que se platiquen en conjunto con el propietario, ¿sí? Muy bien. Tercer factor importante de comprar una casa. Comprar te da una enorme sensación que va más allá de solo una sensación, pero te da algo que te permite sentirte que te da mucha seguridad, que te da mucha estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando estás en tu casa propia y la estás pagando y las cosas caminan bien y logras cumplir con tu crédito y vas avanzando, tienes tranquilidad, porque es tu casa, tu familia puede estar tranquila, nadie te va a mover de ahí, nadie te va a sacar de ahí, no va a haber nada que te impida estar en tu propiedad a gusto y con toda la tranquilidad del caso. Esa sensación no te la quita nadie. En el caso del alquiler, y probablemente esa sea una de las desventajas, pues bueno, estás de manera temporal por el tiempo que el contrato establece, y si después de 1 año o 2 años el propietario, porque esto pasa, y pasa mucho más frecuente de lo que te imaginas, llega un momento en que el propietario, si estás alquilando, el propietario te dice, mire, don Edwin, fíjese que lamentablemente ya no voy a poder seguirle alquilando, porque pues tengo mi sobrino que necesita casa y ya decidí que se la voy a dar a él. Tengo mi hija que pues se va a casar y entonces no tienen dónde irse y yo les voy a dar la casa que para eso la tengo.
Y entonces, si estás alquilando y te dice, mire, tiene 2 meses para que usted consiga otro lugar y pueda moverse. Entonces, ese es el tipo de cosas que comprar una casa sí te da tranquilidad, sí te da estabilidad, sí te da esa sensación de que no te van a sacar, no te van a mover, no estás sujeto a los cambios que pueden haber de factores externos, como las decisiones que eventualmente el propietario sí puede tomar y que te pueden afectar directa o indirectamente. Entonces, eso es lo que se tiene que considerar y por esa razón, si dentro de tus planes está estar en un lugar 2 años, 3 años, si el condominio que encontraste es bonito, te gusta, es el lugar apropiado donde necesitas estar probablemente 3 años porque va a ser el plazo en el que tus hijos van a completar un ciclo escolar y ahí está el colegio, entonces yo debería buscar un contrato de 3 años, probablemente, para tener por lo menos ese periodo de tiempo asegurado mi tranquilidad para poder vivir ahí. ¿Sí? Lo siguiente factor ventaja de tener una casa, es que te permite convertirlo en un ingreso pasivo. Una casa en cualquier momento que decidas moverte, comprar otra casa, se convierte en un pasivo. Te puede generar ingresos, la puedes rentar y entonces ya te genera ingresos. De hecho, muchos inversionistas hacen eso. De hecho, compran la casa con intenciones de alquilarla. ¿Por qué? Porque probablemente la cuota de la casa sea de 3,000 quetzales y ellos la van a alquilar en 2,500, por decir algo. Y simplemente van poniendo 500 quetzales adicionales, solo es una ilustración, pero de esa manera logran convertir esa casa en un patrimonio y en un pasivo que les genera ingresos y que casi se va pagando en automático porque la diferencia que van poniendo es muy poca, ¿sí? Bueno, consideraciones de comprar una casa, los créditos son a largo plazo, normalmente son a largo plazo, a menos que hayas logrado reunir un buen enganche, digamos de un 30%, 40% del valor de la propiedad, entonces probablemente logres tener o una cuota muy cómoda que te permita, si quieres alquilar la casa, que casi que la cuota de alquiler cubra la cuota de la casa, lo cual es una excelente forma de invertir, o bien puedes optar a un plazo más corto, que podríamos pensar en 10 años, 8 años, hasta 5 años o menos, si es posible. Pero se debe tomar en consideración al momento de comprar una casa que los plazos sí pueden ser largos. Y eso debe estar contemplado dentro de tu análisis financiero, dentro de la asesoría al momento de hacer la inversión. ¿Sí? Muy bien, antes de leer la última, voy a leer algunos de los comentarios que ustedes me están poniendo por acá, por favor, para que podamos estar en comunicación. Muy bien, Eli Orozco dice, al momento de alquilar, también se puede tener ventajas como formar patrimonio, con algo que se conoce como costo de oportunidad. Usualmente los alquileres son más baratos que pagar una hipoteca, es correcto. Y a eso le sumamos el ahorro del enganche, también es correcto. Si esto llegase a ser un invertido, digamos en la bolsa con algún índice, esto tendría más rentabilidad que el pagar una casa a 25 años. Bueno, ahí tienen ustedes, si lo pueden leer en los comentarios, ahí tenemos de parte de Eli Orozco un análisis, en unas pocas líneas, un análisis financiero de cómo el dinero que no invertimos en la compra de una casa se podría invertir, según dice Eli, aquí por ejemplo, en la bolsa, es decir, otro tipo de inversión. Entonces, aquí lo que nos sugiere es, bueno, claro, teniendo el dinero lo podemos invertir o en una hipoteca o en otro tipo de inversión y ahí pues ya hablamos de ver qué es lo que es realmente más rentable y la decisión financiera nos lleva hacia eso, ¿sí? Muy bien, Mirna me dice, ojo, si la casa está dentro de un condominio hay que regirse a lo que permite el reglamento de copropietarios por el tema de mejoras, ampliaciones, pintura. Exactamente. Muy buen comentario y va en la línea del último que yo tenía aquí por leer, porque yo lo que les iba a mencionar a continuación es, como propietario tienes voz y voto en los comités o en las asociaciones de los condominios. Normalmente como propietario, pues te permiten tener ¿cómo se dice? Perdón, un poder de elección o de decisión sobre lo que el condominio puede o no puede hacer. Ahora, esto redunda en lo que Mirna menciona acá. En efecto, dentro de los condominios, hoy es bastante común que hay muchos
muchas restricciones, mucha reglamentación. Y yo siempre le digo a mis clientes, porque nosotros vendemos casas en condominio también, yo siempre le digo a mis clientes, hay mucha gente que dice, pero es que a mí no me gustan todos los reglamentos y todas las limitaciones que suele haber en los condominios. Y la razón de ser de todo esto es precisamente tratar de vivir mejor, vivir en paz, vivir con mayor tranquilidad. Lo que pasa es que, pues ya si uno fuera a los temas específicos, hemos oído cantidad de cosas que a veces ocurren en los condominios, en los que casi que no puedes poner un poquito de música porque ya el vecino se está quejando y un sinfín de cosas que en realidad, pues también podríamos decir que se convierte en un factor negativo, pero no, ese factor no tiene que ver con que rentes o alquiles, o perdón, con que compres o alquiles, sino que es un factor ya más relacionado con la cultura, podríamos decir, de convivencia dentro de los propios condominios. Pero sí, de hecho, eso es también importante de considerarlo en el condominio donde vayas a vivir, porque si vas a alquilar a un condominio, la normativa, los reglamentos van a ser los mismos, y si vas a comprar, van a ser los mismos. Obviamente, lo que pasa es que si estás comprando, los tendrás que respetar y cumplirlos a largo plazo. Mientras que si estás alquilando y no te gustó el reglamento o no te gustó cómo la asociación lleva las cosas y no te gusta realmente, te incomoda la forma de trabajar, pues puedes decir el siguiente año, muchas gracias, aquí termino mi contrato y yo me mudo y me voy a otro lado. Entonces, ventaja de alquilar, pero también, entonces, la recomendación en este caso, y ya con esto vamos a ir cerrando un poquito el tema, la recomendación en este caso es importante conocer los reglamentos de los condominios cuando estamos comprando. Muchos asesores de ventas no siempre te brindan esa información. Tienes el derecho de pedirlo. Tienes el derecho de pedirlo porque si vas a vivir ahí por 20, 30, 50 años y tus hijos van a vivir ahí, pues mínimo quiero saber dónde vamos a ir a vivir. Entonces, creo que estás en tu derecho de solicitarlo y un vendedor profesional ético debería proporcionártelo sin ninguna reserva. H. Delgado dice, Dios te bendiga, muchas gracias, qué bien que los consejos te son de utilidad. Y Herbert, muchas gracias también por estar aquí conectado, gracias por el comentario, muy amable. Pues bueno, entonces eso. A ver, déjenme mover aquí mis notas para poder tratar de no omitir algo. Muy bien, entonces, ¿qué corresponde entonces después de todo esto? Hacernos algunas preguntas, ¿sí? Las preguntas que debemos hacernos antes de decidir es ¿cuánto tiempo tenemos planeado permanecer en un lugar? Si yo realmente necesito vivir en cierto lugar por tema de trabajo, pues probablemente me convenga alquilar, porque realmente no estoy buscando vivir ahí a largo plazo. Si estoy pensándolo porque mis hijos estudian en cierto colegio y lo que necesito es que completen un ciclo escolar, entonces probablemente también sea de corto plazo. Entonces, ¿cuánto tiempo estimas permanecer en un lugar? Preguntarte esto te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Ahora, si estás pensando vivir ahí porque ese lugar te encanta, es un lugar bonito, tiene todo lo que has buscado, áreas verdes, etcétera, amenidades y todo lo que necesitas, entonces puedes pensar en quedarte ahí a largo plazo y entonces, obviamente, comprar, ¿sí? Esa sería una de las preguntas que tenemos que hacernos. Segunda pregunta importante. ¿Puedes asumir los costos que esto implica? Entonces, si vas a comprar, debes tener asesoría financiera y asesoría comercial, porque normalmente cuando vas a ver un proyecto, ocurre que los vendedores, y es que los vendedores somos así, yo soy vendedor y voy a ser muy transparente con ustedes, pues uno cuando está trabajando lo que quiere es vender, ¿sí? Obviamente, el secreto de un vendedor con éxito es tratar de entender las motivaciones de su cliente, tratar de empatizar y tratar de comprender lo que mi cliente busca para ofrecerle lo mejor que puedo. Eso creo que es parte de lo que te hace humano, te hace sensible y te permite vender mejor. Pero la realidad es que hay de todo, amigos. Entonces, afuera hay mucha gente que lo que quiere es vender y la asesoría que te va a dar eventualmente es más comercial.
pero no te brindan asesoría financiera que te permita medir los costos de la inversión, que te permita estar consciente del compromiso y de los números y de lo que esto representa a largo plazo. Por eso es tan importante la calidad de la asesoría que vas a buscar, porque eso te da tranquilidad y te da la seguridad de que vas a hacer una buena inversión y que tu inversión va a llegar a buen fin, ¿sí? Y si vas a alquilar, pues de la misma manera, este tipo de consejos estoy seguro que te van a ayudar muchísimo. Y la tercera pregunta, y con esto vamos ya cerrando el tema, ¿cuáles son tus planes a futuro? ¿Sí? ¿Cómo ves a tus hijos dentro de 5 años? Eso es bien importante. Muchas veces, muchas personas compran su casa cuando tienen niños pequeñitos, ¿sí? Un niño de 5 años es un niño que dentro de 10 años pues ya va a estar, ya va a ser adolescente, imagínense ustedes. Y un niño adolescente tiene otras prioridades, otros requerimientos, otros intereses. Quiere salir con sus amigos, quiere jugar, quiere ir a fiestas, quiere otro tipo tiene otro tipo de intereses. Entonces yo debería pensar, bueno, yo estoy comprando ahorita que mis hijos están pequeños, o probablemente estoy comprando ahorita que mis hijos son adolescentes. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años? Probablemente si son adolescentes y dentro de 10 años tal vez ya se fueron o están pensando en irse, ¿sí? Tal vez ya están sobre los 25, sobre los 30 y están pensando en irse, entonces vas a comprar una casa grande y tal vez dentro de 10 años pues ya te vas a ir quedando con tu esposa. No sé, solo estoy ilustrando quizás algo vagamente para que podamos hacernos esta pregunta. Debes verte ahora, pero deberías preguntarte dónde voy a estar dentro de 5 años, cómo va a ser mi núcleo familiar dentro de 5 años y cómo va a ser mi mismo núcleo familiar dentro de 10 años, para saber cómo va a evolucionar esta inversión. ¿Puedo hacerlo bien con un alquiler? ¿Me sentiría cómodo? ¿O puedo hacerlo bien con una compra y me sentiría cómodo? ¿Sí? Muy bien, regreso aquí a los comentarios solo para poder ver qué es lo que ustedes me ponen. Muy bien, a ver, voy a leer 2 comentarios y luego voy a decirles lo que les había mencionado. Quiero revelarles ahí 2 cosas más y con eso vamos a cerrar el tema. Ya estamos sobre los 45 minutos, que es mi límite de tiempo, porque me gusta tratar de respetar ese límite para no sobrepasarnos demasiado y que ustedes puedan tener información concisa, de valor y en un tiempo prudencial. Muy bien, Ronald Arriola, amigo, ¿cómo estás? Gracias por tu mensaje. Dice, en algunos casos los inquilinos terminan siendo más conflictivos que los dueños que arriendan el inmueble. Y no hablo solo de condominios, sino que se da en casas independientes. El respeto al derecho ajeno es la paz, pero no siempre se logra de la mejor manera. Correcto. Aquí estás tocando otro tema. Esto sería una desventaja para el que arrenda, ¿sí? Que normalmente lo que pasa es que tiene que cuidar mucho quién va a arrendar su casa, porque pasa eso, que no cuidan la propiedad, la dañan, la destruyen, la deterioran, y entonces eso es una gran molestia para el propietario. Ahí hay otro tipo de recomendaciones que en su momento las conversaremos, porque obviamente el proceso de conseguir un inquilino pues también conlleva algunas cosas, pero por razones de tiempo no voy a expandirme en este momento en eso, pero lo tocaremos en un próximo, en una próxima transmisión. Muchas gracias por comentarlo. Y Herbert dice, tengo un inversionista que compra para dar en renta, pero él no vive en lo propio y ya llevo 10 años intentando vender para su vivienda, pero siempre vende para revender o rentar. Voy a leerlo de nuevo porque creo que no lo capté muy bien. Es un inversionista, compra para dar en renta, pero él no vive en lo propio. Ah, ok, ya comprendo. Y ya llevo 10 años intentándole vender para su vivienda, o sea, para que él resida ahí, pero siempre vende para revender o rentar. ¿Crees que es mala opción ofrecer una casa para vivir a un inversionista? Ah, ya, entiendo el perfil. Hay perfiles así, de hecho, hay perfiles así. Hay personas que de hecho, conozco un par de personas así. No viven ahí, sino que este es el perfil clásico del súper inversionista. Este señor casi no puede vivir en una casa propia porque todo el tiempo le ve pues signo de dólares, es decir, sabe y tienen la facilidad digamos, de rentarla o de revenderla. Entonces,
A este tipo de personas les cuesta muchísimo tener una residencia permanente. Es como los que venden carros. Esto pasa con los que venden carros. Mucha gente que vende autos no tienen carro propio. Conozco un par de personas así también, no tienen carro propio porque lo venden, o sea, encuentran a alguien que les diga qué bonito tu carro, te lo vendo, y ahí se ve el carro, ¿verdad? Entonces, siempre ven negocio, se compran otro, y si encuentran a alguien que le guste, te lo vendo, y así se va. Ese es el perfil del superinversionista, y entonces, ofrecerle una casa para vivienda, pues se le puede ofrecer, pero yo siento que ese perfil de cliente nunca va a tener una vivienda permanente, o tal vez a una edad madura, no sé, ya a cierto punto, cuando ya pues su edad le requiera ya un poquito menos actividad o de trajín, como decimos nosotros, pues tal vez. Pero sí, hay un perfil ahí que el superinversionista que le da vuelta a todo y entonces cuesta que tengan algo permanente. Eli Orozco dice aquí una pregunta bien puntual. ¿Es verdaderamente rentable comprar una casa o apartamento con financiamiento bancario estrictamente para inversión si la tasa de interés y sus seguros son superiores a la tasa de plusvalía? Pues bueno, ahí obviamente ahí hablamos de un tema puramente financiero. O sea, ahí tenemos que poner en la balanza los costos, la cuota y todo eso contra la posibilidad de rentarla a un buen precio que nos permita una tasa de retorno que sea realmente rentable. Ese es un tema financiero que también lo vamos a abordar un poco más despacio en otro tema. Ahorita, si me meto a eso, nos vamos a hacer un gran enredo. Pero tu pregunta es si es rentable. Yo creo que cuando hablamos de rentabilidad, la única forma de saber si es rentable es haciendo los números. Entonces, yo tengo que agarrar esa propiedad, hacer los números, ver el mercado para saber en cuánto se están rentando las propiedades en ese lugar, hacer los números y determinar si es o no rentable. Hay propiedades muy rentables, hay algunas, cuesta encontrar, pero sí hay, y otras que son nada rentables. Y no porque no sean, sino porque en este momento, porque el condominio está en desarrollo, porque la comunidad alrededor está en desarrollo, puede que en este momento no, pero probablemente dentro de 2 años o dentro de 5 años sea muy rentable. Eso depende de las condiciones del mercado. Muy bien, cierro con esto ya para terminar. Lo que les quería decir es lo siguiente, una de las cosas en las que pocas veces pensamos, voy a mover aquí nada más esto, una de las cosas en las que pocas veces pensamos es que cuando hablamos de alquilar, pues estamos pensando, si viene a nuestra mente la imagen de la propiedad, una casa, un apartamento, ¿sí? Pensamos en la renta de la propiedad. Pero la realidad es que algo que no siempre vemos es que aunque estemos comprando, de todos modos hay implícitamente un cierto alquiler. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque cuando estamos comprando, en realidad lo que estamos alquilando es el financiamiento. O sea, en un caso estamos alquilando la propiedad físicamente hablando y en el otro caso de todos modos hay algo detrás, porque el interés que nosotros le pagamos al banco en realidad es una especie de renta que estamos pagando por ese dinero que nos están prestando para la compra de esa casa. O sea, al final mi conclusión es, de todos modos estamos alquilando, pero ¿estás alquilando un bien inmueble o terminas alquilando, por decirlo de alguna manera, solo para cerrar esto con una ilustración de esta forma, estás utilizando un financiamiento que a la larga pues es una especie también de alquiler detrás de eso? Es decir, en todos los casos pues viene a ser, digamos, similar, pero obviamente con ventajas y desventajas como las que ya hemos mencionado. Y finalmente, y esto lo vamos a abordar también en otro capítulo de tu agente inmobiliario, recuérdense que también hay una opción que se llama leasing. El leasing es la renta con opción a compra. Este es un modelo que pues tal vez no es tan conocido en Guatemala, no es tan usado, pero existe y de hecho pues es un modelo con características interesantes en las cuales la persona puede alquilar una propiedad y hacer un contrato por medio del cual se establece un plazo para que esa persona pueda venir y poder adquirir en propiedad, valga la redundancia, ese bien inmueble. Entonces, leasing también es una opción interesante. Vamos a hablar un día de estos acerca solamente del leasing para que ustedes conozcan un poco más.
De pronto invitamos a algún invitado experto para que nos pueda pues ampliar un poco ese tema, pero también existen ese tipo de opciones. Así que, pues bueno, queridos amigos, creo que ha sido 45 minutos o un poquito más, 50 minutos, donde hemos podido ya conversar acerca de muchas cosas, como les decía al inicio, aparentemente triviales, aparentemente bastante usuales, pero que cuando ya las ponemos en papel y nosotros analizamos un poco mejor, descubrimos que hay factores importantes que tenemos que considerar para tomar una mejor decisión. Alquilar un bien inmueble puede ser una excelente opción de corto plazo para fines específicos, ¿sí? Puede ser muy buena opción, ¿sí? Alquilar con sus ventajas y desventajas puede ser y seguirá siendo una muy buena opción por ubicación, por temporalidad, porque tengo acceso a mi trabajo o al colegio o a ciertos lugares que me interesan, la iglesia, qué sé yo, por esa razón alquilo. Y comprar por las razones que ya hemos mencionado, porque es un patrimonio, porque puede ser un pasivo a largo plazo y por otras razones que también ya hemos mencionado. Así que, pues bueno, yo creo que vamos a dejarlo por acá en esta noche. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado presentes. Cada vez tenemos más público en esta transmisión. Les pido que compartan el video con personas que ustedes crean que les puede ser de utilidad este tipo de consejos. Síganos en nuestro canal en Casa en Guate en YouTube o casaenguate.com. Ahí estamos con todas nuestras opciones. Publicamos material de interés todas las semanas, consejos inmobiliarios, consejos para que ustedes puedan tomar mejores decisiones y pues ahí estamos siempre también para servirles. Un gran saludo para todos y muchísimas gracias por haber estado presentes en esta transmisión. Los espero próximo miércoles, 8 de la noche, con más consejos inmobiliarios. Que esté muy bien. Carol Guzmán, muchas gracias por su mensaje. Nos vemos próximo miércoles. Hasta luego.